Jorge Wolf Televisión presenta Esta es mi tierra. Amigos de Esta es mi tierra, bienvenidos. Para hoy tenemos una persona muy importante en el medio de comunicación, pues en lo que se mueve en redes. Aldrin García, más conocido como Totus. Aldrin García Balbín. Me maneja hace 6 años, estamos precisamente de Happy Birthday. ¿Ya le cantaron el Happy Birthday? No. Ya estamos en Happy Birthday. Totus es un medio digital que funciona como periódico, publica noticias diarias, es muy conocido, tiene unas caricaturas y es dirigido por Aldrin. Aldrin, bienvenido, ¿cómo estás? Jorge, muchas gracias por la invitación, ¿no? Feliz de estar contigo, pues los que estamos iniciando en el mundo del periodismo sabemos de ustedes que llevan ya mucho tiempo recorriendo este camino y es muy bueno ser entrevistado. Pues uno siempre entrevista, ahora ser entrevistado es más difícil, pero bueno, aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor tener un hombre que sabe mucho de diseño, es diseñador. Aldrin, yo le voy a preguntar hombre, ¿a usted por qué lo pusieron Aldrin? Cuando yo es primera vez, en los años que tengo, que escucho el Aldrin. Como buen paisa, le voy a decir que viene de dos partes. Usted debe conocer el Aldrin mata hormigas, para matar riegas en polvo, un veneno. El Aldrin mata hormigas. Pero el nombre mío, incluso así me decía cuando chiquito los padres me decían mata hormigas, pero el nombre viene de mi abuela, que en paz descanse, cuidaba a un niño muy inquieto, que se llamaba Aldrin. Y como yo fui el primer nieto, tome para que lleve. Peleó con mi mamá, se agarraron para poner el nombre, entonces se desquitaron. No se desquitaron. Me gusta mucho el nombre porque genera también a la vez marca, no somos muchos los Aldrin. Yo no conozco, y ahí proviene. No conocí ni el matarrate, ni el y viene también del otro lado, el astronauta, de Edwin Aldrin. Edwin Aldrin, el Apolo 11. Entonces ahí están las dos connotaciones. Aquí como ponemos Westinghouse, Jaramillo, bueno, esos nombres que les ponen no, aquí inventamos cualquier nombre para complementar y si suena americano, más bonito. Claro, aquí hubo una época en que todas las niñas se llamaban Andrea por Andrea del Boca en una telenovela muy famosa, pero ese era otro cuento. Cuando él habló de los padres es porque Aldrin en su juventud, todavía está muy joven, fue seminarista. Cuéntenos esa historia, hombre, cómo fue que llegó usted al seminario y qué le pasó, que ya debería de estar mínimo de obispo. No, bueno, hasta obispo no tanto, pero sí ya... Si hubiese seguido el camino, tuviera más o menos unos buenos añitos de ordenación. Yo empecé estudiando con los salesianos en el colegio, bueno, desde la escuela. ¿La que funcionaba allá abajo en Ayacucho? No, yo vivía en Robledo Aures y empecé en la parroquia de San Francisco de Sales como acólito a los 9 años y medio, casi 10. ¿Te tomabas el vino el padre? Me tomaba el vino y me comía las hostias, eso sí es verdad, eso no lo puedo evitar. Y el sacerdote era muy ejemplar, entonces eso me motivó a la vida sacerdotal. Incluso anécdota, me fui detrás de una acólita. Me fui detrás de una acólita para ser acólito y cuando llegué a ser acólito me enamoré, fue otra cosa. Me enamoré del altar, era feliz en el altar, todo ese tema espiritual. ¿Vos entraste a ser acólito? Detrás de una acólita. Ya de ahí luego, gracias a los salesianos, yo paso a estudiar en Ciudad Don Bosco. Estudié en Ciudad Don Bosco en Aures y allá me preparé también como diseñador gráfico. Yo soy graduado de diseño gráfico del 2002, gracias a los salesianos. Me gradué en el Colegio del Sufragio en el 2001. Y en el 2005 ya empiezo un proceso vocacional fuerte, ya más fuerte. Ingreso en el 2006 a ser religioso terciario capuchino con los actuales padres que manejan la Universidad Luis Amigo. Pero estuve en Bogotá, estuve en Madrid, Cundinamarca exactamente el primer año. Luego en el segundo año estuve en Suba, en Bogotá, y me retiro finalizando 2008. Algunas diferencias y me retiro, dijo, esto como que no es para mí, y bueno, y me vengo para Medellín a buscar, a mandar hojas de vida y a tocar muchas puertas. Pero perdóneme, usted sigue muy vinculado a la curia, pues con el gremio de los padres, usted ha tenido mucha relación con ellos. Total. Incluso la salida en el 2008 me permite seguir el relacionamiento con ellos. Empiezo a hacerles trabajos a algunos, entonces, por ejemplo, yo ya había trabajado en el Padre Nevardo en el estadio, siendo seminarista, entonces le decía unos diseños al padre Nevardo, al padre Néstor, que estuvo mucho tiempo en Itagüí, a varios sacerdotes le hacía diseños. ¿El diseño lo aprendiste en el seminario, no? No, el diseño lo aprendí con los salesianos en Ciudad Don Bosco. Entonces todo eso sirvió y me volví a Eric
en el 2012 para volver a religioso, pero ya decidí que realmente no era para mí y me retiro finalizando el 2012, estando en Ecuador, como religioso en Ecuador. ¿Usted fuiste, cuánto tiempo estuviste allá? Estuve 10 meses, 11 meses en Ecuador. 10, 11 meses en Ecuador, que me fui religioso a vivir una experiencia allá, para ya entrar a hacer los votos y recibir el hábito. Y dije, no, vámonos mejor para Medellín. Y ahí es donde se transforma completamente, porque lo que venía un sueño, que pues hablamos de Totus, que empieza como diseño, agencia de publicidad, se transforma mucho cuando toco el tema político. Pero, a ver, usted, Totus está por esta época, por este diciembre, celebrando 6 años. 6 años. ¿Cómo fue el inicio de Totus? Porque Totus, ya decía yo, pues que es un periódico digital manejado, editorial, él editorializa, presenta las noticias, y tiene una caricatura además, Totusín. Totusín, sí señor. Totusín. Bueno, háblenos Totus tiene 2 etapas, una que es la parte de la agencia de publicidad, que esa viene funcionando bajo Aldrin desde el 2009, registrada en Cámara de Comercio en 2017, Totus como agencia de publicidad, pero a raíz de que yo soy asesor político, empiezo a moverme en el mundo político, empiezo a acompañar campañas políticas, asesorar candidatos, quise, y motivado por periodistas, colegas a los que les apoyaba en sus redes sociales, cuando las transmisiones en vivo, Luis Fernando Ramírez, Roger Vélez, Juan Carlos Hurtado, el difunto César Pérez Berrío. Con ellos trabajé mucho, pues me motivé a tener mi propio medio. Y en 2019 terminan las campañas, quedo con un poquito de oxígeno, tanto económico como mental, y monto Totus Noticias. Que ¿Vos solo? Con mi equipo. En ese momento tenía un equipo de 6 empleados, tenía 2 diseñadores, tenía community, tenía asesor de ventas, tenía secretaria. Entonces iniciamos totusnoticias.com. Pero vos eras diseñador o sos diseñador. ¿Cómo fue meterte a ese manejo de las redes, que yo creo que es como totalmente distinto, o sea, o no? Sí, no, bueno, el diseño gráfico tiene como base la creación de imagen, la creación de fotografía, entonces empecé a estudiar, tuve la oportunidad de estudiar publicidad en todos los aspectos, fotografía, creación de marca, todo el manejo de psicología del color, todo el tema de producción de marketing, digámoslo así, de mercadeo. Y eso me conlleva a que luego me vuelva un inquieto, y que lo que ha pasado durante tantos años es que me volví un ratón no de biblioteca, sino un ratón de internet. Yo me he hecho más de 25 cursos virtuales. Todo lo que sale, incluso me molestan mucho algunos amigos que me conocen porque yo me hice un curso de hacker. De hacker. Me hice un curso de hacker en Argentina en 2008, virtual. Pues eso no se necesitan certificados. O sea que vos sos capaz de hackear pues una cuenta también. Soy capaz de ayudar a recuperar cuentas. Más no, ahí viene el tema de que listo, el hacker aprende trucos, pero también está en la mentalidad y la formación. Claro, yo no soy capaz de hacerle daño a nadie, entonces eso me cohibe un poco. Formación de religión. Eso, la formación. No le da para ser bandido. Exactamente, esa formación. Incluso de ahí me he formado entonces en marketing político, me empecé a mover. En 2019, incluso antes de montar Totus Noticias, realicé aquí en Medellín la Cumbre Iberoamericana de Marketing y Comunicación Política, gracias a la alianza que hice con la Universidad UNAULA, con el doctor Rodrigo, y trajimos más de 20 consultores políticos, reunimos más de 200 personas en la UNAULA. ¿Cuál doctor Rodrigo? Rodrigo Flores, el rector de la UNAULA. Sí, hombre, claro. Nos brindó el apoyo, hicimos la Cumbre Iberoamericana de Marketing y Comunicación Política. ¿Eso lo hicieron cuándo? Eso fue en mayo del 2019. Bueno, ya volvemos con Aldrin García. 105 años, fábrica de licores de Antioquia. Cada diciembre, las calles de Medellín se iluminan con la magia de la Navidad, una tradición que va más allá de las luces. Es creatividad, innovación y trabajo en equipo. Fue muy bonito porque el alumbrado siempre había sido una cosa muy local. Es decir, lo hacían los mismos trabajadores de alumbrado. El principal salto es que había que contar historias alrededor del alumbrado, ¿no es cierto?
Con el tiempo, al alumbrado se sumaron creativos, diseñadores e ingenieros, y con ellos llegaron las figuras monumentales. Así comenzó su gran transformación, que incluso empezó a internacionalizarse. Pero también vinieron de otros países y nos fuimos a hacerlo a Venezuela, a Honduras, a Ecuador. Entonces se nos creció pues este trabajo. En el tiempo del racionamiento pues nos volcamos a hacer un alumbrado que no consumiera energía y que se pudiera ver de día. Entonces ese fue uno de los grandes cambios que ha tenido el alumbrado. Los grandes retos se convirtieron en oportunidades para evolucionar. Se integró música, colores y espectáculos que llenaban de vida la ciudad. Y en los momentos más difíciles, como la pandemia, se transformó en un homenaje profundo a quienes siguieron adelante cuidando de todos. El gran premio que uno recibe es la gente, ese reto de hacer una cosa mejor, que impacte más, que motive más a la gente, que la gente se sienta orgullosa de lo que hace. Y es que en una sola noche, el recorrido del alumbrado puede reunir más personas que un estadio de fútbol lleno. En estos 70 años de historia, el camino siempre ha sido evolucionar, pensando en las personas y en nuestros territorios. Hoy, esa magia brilla con más conciencia. Las luces que iluminan la ciudad consumen menos, cuidan más y siguen haciendo soñar a quienes las miran. EPM, 70 años juntos. Regresamos con Aldrin García, diseñador, es pura, casi pura. Hombre, entonces estaba hablando usted que maneja muy bien lo de las redes sociales, lo del hackeo. ¿Eso le ha servido a usted la experiencia como diseñador gráfico? ¿Cómo funciona Totus y la agencia de publicidad? Bueno, ahí es donde nace ya la fuerza de Totus Noticias, cuando lo lanzamos, pues estamos cumpliendo 6 años, lo lanzamos el 5 de diciembre del 2019 y utilizamos toda esa táctica de lo que conocemos de redes sociales para proponer un medio digital. También tuvimos la fortuna de tenerlo 2 meses impreso, pero la pandemia nos frenó, pero era aplicar todo el conocimiento en el marketing digital, redes sociales, en un medio de comunicación. Y esa ha sido nuestra fortaleza, que hemos sido muy digitales, con conocimiento, entonces con diseño, con estructura y con el conocimiento aprendido de los colegas periodistas. Pero esa es una profesión muy buena. Usted como que ha tenido también altibajos, que la política le dio muy buena platica. La política me permitió construir mi empresa, tener mi personal, pero viene lo triste de Totus o las luchas que ha tenido. Sí. Totus empieza muy bien 2019, 2020, 2021, 2022 tenemos fuerza, posicionamiento, pero en 2021 la pandemia me quita a mi papá. Y eso sin querer queriendo, y cuando uno tiene de COVID, el COVID se me lo llevó, entonces el corazón se arruga, Totus baja, los presupuestos bajan, y cuando el director del barco no lleva bien el timón, se empieza a hundir. Se empieza a hundir, y eso empezó a pasar con Totus. ¿Qué le dio tan duro a usted, Aldrin, lo de su papá? Era que usted la iba muy bien con él, porque no todos los papás la van bien con los hijos. Muy bien con mi papá. Incluso una anécdota con mi papá que siempre cuento es que cuando yo me gradué de diseñador gráfico, él me tenía la plata para comprarme la licencia de conducción y que me fuera a manejar bus, porque él manejó toda la vida bus. Y yo le dije, pa, no, porque no estoy despreciando a los buceros, pero yo no quiero que me regalen la licencia. Yo quiero comprarme la licencia cuando me compre mi primer carro. Particular. No para manejar. No despreciando lo del bucero, porque de niño, desde mesecitos, 1 año andaba en el bus con mi papá. De eso viví, de eso me formé, de eso me pagó mis estudios, todo. Pero yo quería, era esa vivencia. Entonces, el golpe fue muy fuerte. Y fue mucho más fuerte, listo. Tenía un equipo en 2021, ellos me ayudaron y ellos se encargaron de eso. ¿El equipo era cuánta gente tenías? Tenía 6 personas, tenía 2 diseñadores, un community. Todos estuvo trabajando, todo de cuenta de Totus Agencias, sostenía a Totus Noticias. Luego entraron las pautas y se sostuvo un buen tiempo, pero en el declive, en el que ya pues, la economía empezó a fallar, Totus empieza a salir de empleados, quedo con mi hermana trabajando. Y lo último que pasa es que en 2023 muere mi abuela. Otro golpe duro. Que fue más duro porque ella fue la que me crió. Entonces ahí el corazón se termina a arrugar y yo dije, no va más. Decidí hasta casi cerrar el medio.
periodistas, amigos me decían, no lo hagan, no lo pierdan, sacerdotes me decían, siga la lucha, y por eso hablo en la historia que escribí el día de los 6 años, que esto ha sido de muchas luchas, porque pasar a tener 6 empleados a estar hoy en día solo, sosteniendo Totus Noticias, pero con aspiraciones de volver a recuperar todos los empleados y por qué no quiere ser como uno de los grandes medios a nivel nacional, que es el sueño de eso. Porque, y ya volviste, digamos, a tener más relaciones, porque entiendo que estuviste muy aislado, muy deprimido, muy aburrido, y ibas a tirar todo por la borda, o sea, dejar el medio ya. Es un tema de que, bueno, sirvió mucho que estuve trabajando un año como comunicador de la Arquidiócesis de Santa Fe y Antioquia, entonces esa relación con los sacerdotes me ayudó a amortiguar el dolor interno, y hay sacerdotes a los que les debo que me hayan ayudado espiritualmente mucho estos 2 últimos años, sí. Porque incluso el año pasado, sobre noviembre, tuve un ataque que me tumbó completamente la página. Y ahí yo dije, me hackearon la página al hacker, como decían en algún momento en política, que yo era el hacker de la política. ¿Y no supiste defenderte de eso? Sí sabía defenderme, pero estaba mentalmente bloqueado. ¿Qué es lo que pasa cuando uno entra? Y una recomendación para los que nos escuchan: hablen, expresen, cuenten los dolores, porque yo me encerré y llegué a tener depresión grado 10, o sea, una depresión mortal, al máximo, que toma uno decisiones a veces a las carreras y ligeras, porque pierde uno completamente el pensamiento. Entonces, pierde el dominio de uno. Y hay un choque, siendo espiritual, siendo una persona con conocimiento. Creyente en Dios. Creyente en Dios, entonces eso lo bloquea a uno. Pero ya ahora estamos vivitos nuevamente. Y animado. Reviviendo a Totus. Muy animado porque han llegado cambios a Totus que han permitido que evolucione y que crezca con un trabajo muy fuerte este último semestre. ¿Cómo pensar vos seguir creciendo en Totus? Porque ya Totus tiene una cantidad increíble de seguidores para el tiempo que tenés. Sí, para los 6 años de trabajo, pues tenemos en promedio este mes, estadísticas actuales, más de 400,000 visitas en el portal web, tenemos 130,000 seguidores en Facebook, eso motiva muchísimo, más de 12,000 seguidores en Instagram, más de 35,000 seguidores en TikTok, que era una red que yo pues tenía quietecita y no estaba como presionando, sabiendo que sé de redes sociales. Sí. Y ahora pues aprovechar también el momento político, que es también la carrera que tengo de haber estudiado estrategia política, haber acompañado campañas políticas, ser consultor político. Entonces yo creo que llegó el momento de Totus de revivir, por eso lo celebré con mucha alegría a los 6 años. Creamos a Totusina hace un par de meses, para que fuera como la mascota. Esa caricatura que es Totusín, que es un muñequito gordito, ¿usted lo diseñó también? Yo lo diseñé, es un buito que significa sabiduría. Sí. Tiene mis gafas y es gordito porque yo pues he subido demasiado, ya aquí me ven más la papá, he subido demasiados kilos, pero ya estamos en tratamiento para recuperar la salud también, que se nos afectó muchísimo, eso debilita, por eso no me han visto mucho en algunas partes donde me mantenía. He estado en mi búnker, ya que un búnker de hacker. Aquí tengo mi casa, mi búnker donde trabajo. ¿Pegado todo el tiempo del computador? Todo el tiempo, normalmente de 6 de la mañana me organizo y me pego el computador, muchas veces hasta las 11, 12 de la noche. Esa es mi pasión. Ya cambié pues estar recorriendo municipios, caminando, visitando pueblos cuando hacía las asesorías, por estar sentado en el computador creando cosas. Claro, aquí trabajas todo el día y toda la noche. Todo el día y toda la noche dedicado a Totus, tanto a la parte del medio de comunicación como a la parte de la agencia. No puedo dejar de diseñar para algunos clientes. ¿Vos tenés unos clientes fijos de hace muchos años? Sí, tengo unos clientes fijos de hace muchos años. Tengo amigos a los que contacto y los que me contactan todo el tiempo para hacerles cosas. Por ejemplo, sigo diseñando para la Arquidiócesis de Santa Fe. Acabo de ayudar y apoyar desde la experiencia de la Diócesis de Jericó. Tengo varios sacerdotes que aún están ahí, me piden favores, porque son más ayudas que les hago a la iglesia, porque está aquí anclada, la iglesia está anclada en mí. La iglesia es parte de tu vida. Es la parte esencial de mi vida. De tu vida, hombre, muy creyente, ya volvemos. 105 años, Fábrica de Licores de Antioquia. Hay amigos que, como las tuberías de agua, siempre están, aunque no las veas. EPM, 70 años juntos. 105 años, Fábrica de Licores de Antioquia.
volvimos aquí con Totus, con Aldrin. Aldrin, el del nombre raro García. Aldrin, entonces, con todo lo bien que te ha ido en el diseño gráfico, en todo esto de la tecnología nueva, las nuevas tecnologías, esto es el manejo de las redes digitales, te has dedicado también a ayudarle mucho a políticos. En tu carrera ya escogiste pues lo que llamamos nosotros los montañeros un machete, un modus vivendi para asesorar, pero sí asesorar bien, o sea, los candidatos... Sí, he ganado varias campañas, he ganado varias campañas, para los que muchos periodistas me conocieron siendo el comunicador del senador Juan Felipe Lemos. Trabajé durante 9 años con él, de lleno, 9 años acompañándolo. Sigo siendo amigo de él, ahora con esta campaña que empieza siendo cabeza de lista al Senado, espero apoyarlo en los aspectos profesionales y somos amigos, ante todo somos amigos, varios candidatos senadores me conocen, varios me conocen por el tema del periodismo, varios por la asesoría, y con Juan Felipe sí hemos ganado 2014, 2018, 2022. ¿Y siempre has estado por el frente de siempre he estado en los acompañamientos de publicidad. ¿Vos les creas el eslogan? No, hemos hecho equipo durante los años. En 2014 se tenía un equipo también con el senador Mauricio Liscano, en 2018 se tuvo un equipo profesional también porque era una campaña a nivel nacional. Entonces se manejó tema Mauricio Liscano, Luis Fernando Ortiz, en ese momento fue la fórmula de él a la Cámara. ¿Cómo llegaron? Luis Fernando no, ya con Luis Fernando se perdió la Cámara en Antioquia, pero he tenido alcaldías, por ejemplo, Andes 2021, 2020, a ver, la anterior a esta fue 2023, 2019. Andes, Arboletes, fueron 2 alcaldías. Toledo, también estuve acompañando a nivel de comunicaciones, la alcaldía de Toledo, la alcaldía de Arbolete, la alcaldía de Andes. Entonces, con el equipo interdisciplinario estuve acompañando a alcaldías, asesoré campaña en apartado. De allí hay una anécdota que me decían que yo era el hacker que había generado las campañas sucias en apartado y Arboletes. Sí. Hay un video con Roger Vélez, Juan Carlos Hurtado y Rubén que ellos tenían en el programa. Así estábamos en un programa donde yo tuve que pedir escolta policial para salir de apartado para evitar el susto que me hicieran algo, porque se generó un revuelo político muy fuerte. Y más porque vieron en internet una foto, pues cuando yo estuve estudiando un curso en Miami que era con JJ Rendón. Entonces dicen, no, sabe mucho de estrategia negra. El creador del partido de la U, el asesor de Santos y opositor del régimen de Maduro, uno de los grandes estrategas políticos a nivel mundial. Famoso, y llevó a varios a la presidencia, como en México. También participó en la campaña de México y todo. Ahora el presidente actual se hace asesorar de unos de estos de por allá de España. Tiene varios asesores. Eso como que es pero usted está en la parte buena, o está de los que hablaba usted de las campañas malas. Pues don Jorge, en campaña hay que utilizar algo que se llama ataque-defensa. Eso siempre tiene que ser claro, pero yo creo que lo mejor es hacer un ataque-defensa con transparencia y honestidad. Sin atribuirle pecados a los demás. Sí, es que incluso eso también me llevó a que me alejara un poco de la política. La campaña de 2022 y 2023 fueron muy asquerosas. Sí, esta va a ser muy asquerosa, pero bueno, vuelve como que las energías recargadas, y dice uno, bueno, hay que mostrar esa honestidad de la política, mostrar una faceta diferente. Ahora que yo pues tengo, gracias a Dios, la fortuna de conocer y saber mucho de redes sociales, pero ver la cloaca. Bueno, Aldrin, perdóneme que lo interrumpa, ¿cómo así que la política pues que es como una cloaca? Cuando, digamos, usted tiene principios, usted no podría caer en eso, creo yo, y ahora. Es que, mirémoslo, don Jorge, con la siguiente situación que está pasando actualmente con los candidatos presidenciales. Ya están tocando familias, están tocando intimidades. En muchos candidatos a alcaldía, los choques se presentan con la familia. En mi concepto personal, yo nunca tocaría a la familia. Muéstrenle los argumentos, las propuestas, ataques públicamente con qué ha hecho y qué no ha hecho cuando ha tenido cargos de administración pública, que no me gusta este proyecto por esto, que no me gusta el proyecto por lo otro. Pero que a mí me digan que tiene moza, que tiene amante, que empiecen a sacar fotos íntimas, o que es que está con esta otra, o con esto. No, eso para mí pasa el límite de la parte de lo que fui formado. De la parte humana. Es que la gente, es decir, se vuelven muy sucios en lo que usted dice, la cloaca, de que ya sacarse los trapitos a lo que no vienen al caso, porque a nadie le debe importar la vida privada suya.
Totalmente. Es lo que es aquí, lo que es. Pero digamos que los políticos sí hablan de todos quieren combatir la corrupción, todos sin excepción. Y cuando llegan allá son muchos los que se meten a ese tren de la corrupción, que es como tan fácil, dicen, enriquecerse con la política. Pues enfoquémoslo a la vida religiosa. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Sí. Son muchos los que llegan al mundo político, muchos los que se meten en la corrupción, pero son muy pocos los que gobiernan bien. Ah. Recordemos que Medellín ha sido bien administrada por muchos años. Siempre Listo. ha sido el departamento con el mejor alcalde y el mejor gobernador, casi siempre. Casi siempre. O de primeros, pues están ahí. Siempre. Entonces, siempre se maneja esa imagen de que los países tenemos una berraquera, que los países hacemos cosas diferentes. Pues porque creo que se ha administrado bien la ciudad. Para no tocar alcaldes, nombres ni nada de eso, porque pues esto trae sus pros y sus contras. Que se ataquen ellos porque nosotros nos dedicamos a informar. Pero pongamos un ejemplo, uno publica una noticia del presidente actual en redes sociales, llega una oleada y empiezan a enfrentarse personas entre los comentarios, a tratarse mal, a insultarse. Que no hay respeto. Se perdió el respeto en la era digital. Y también nació algo nuevo que se presentaba en campañas anteriores, que eran los famosos, las bodegas. No, eso es lo que a eso iba yo. ¿Qué pasa con ese tal fenómeno de la bodega que los que entienden que son 50, 100 equipos de celulares? Pero ya cambiaron. Ahí viene la evolución de las bodegas. Antiguamente las bodegas eran personas que se dedicaban a crear cuentas y a generar. Y hablar bien o mal de... Hablar bien o mal, y eran personas, pero ya ahora la tecnología ha avanzado tanto. Que conectan esos celulares a otro aparato y eso se proyecta. Todo apunta a inteligencia artificial, entonces crean cuentas, crean comentarios automáticos, insultan, entonces sale una palabra y ya la programación del bot sabe qué contestar. Si dicen una palabra ahí, entonces tienen una definición de varios tipos de respuestas, se generan otras respuestas. La inteligencia artificial ha llegado ahora para muchos, para acabar con muchas profesiones, pero en mi concepto personal, para fortalecer muchas profesiones. Yo, por ejemplo, me he fortalecido demasiado con la inteligencia artificial, pues me permitió crear y animar la caricatura de Totus, que teníamos una caricatura dibujada, diseñada, creada, pero en la agencia ahora le creamos una al medio de comunicación Totusín, que ese Totusín, que es una imagen, digamos, imagen irreal, porque no es real, claro. No es una persona, pero es creada por la GP, por la inteligencia artificial. Ya ahora ese personaje crea también sus caricaturas propias sobre temáticas y a veces muy duras sobre el gobierno, sobre situaciones políticas. Entonces todo eso permite a uno como una herramienta de complemento. Yo creo que a los periodistas, diseñadores, publicistas, comunicadores, es una herramienta muy buena, una ayuda tremenda. Pero bien utilizada, a ese punto quería llegar, porque ya ahora los bots están sobrepasando. Usted ve cuentas de ataques en internet con 2, 3 seguidores. No, y que se perdió el respeto elemental de las vulgaridades. Mire, yo le voy a contar que aunque nos veamos aquí primero, cuando nosotros hacíamos radio hace 100 años, o sea, había que pasar la hoja así para respeto disque al oyente, para que no se oyera que el ruido del papel. Había un respeto tremendo. Los bogotanos no podían decir un ajo, porque uno aquí dice carajo, allá no podían decir un ajo, y así decían. Llegaron ciertas personas muy famosas a poner en moda el aparato reproductor de una mujer, como fue un cantante muy famoso y un ciclista también muy famoso y muy querido, yo no tengo nada contrario, pero ambos países a hablar en las redes, pero diciendo las vulgaridades. Usted se monta en un bus, desgraciadamente hay una emisora muy famosa y eso le da muchos oyentes, donde usted va a la escucha y oye unos chistes que lo hacen a uno sonrojar. Si uno va con una nieta, si uno va con una persona, hombre, se perdieron los respetos al presidente. Mire, yo hago un personaje y yo nunca le he dicho un carajo ni un ajo. Yo no soy capaz de decirle a nadie en las redes. Yo soy un guache, si se puede decir, pero por lo menos hay que respetar al oyente, al que lo está viendo a uno. Totalmente. Ya eso se perdió. Y como le digo, eso lo pusieron de moda estos dos sujetos. Pero no solo nos vamos a esos dos sujetos, vámonos a cómo la gente se volvió más morbosa y más amarillista. Y eso es lo que vende. Y eso es lo que vende. Entonces, por ejemplo, un titular de noticias. Sí. Ahora que mencionamos al senador Juan Felipe Lemos,
Juan Felipe es una persona muy respetuosa, estudiosa y con argumentos. Pero ahora un video se volvió muy viral de él porque le dijo, y no es una grosería, le dijo ignorante al ministro de Hacienda. Es un término claro, sin insultarlo, decirle, pongamos una connotación. No conocía la ley que se estaba debatiendo. No conoce la ley que se está debatiendo, no tiene conocimiento, un es ignorante. Ignorante, claro. Es ignorante, aunque uno dice, a mí cuando dicen, es que yo soy ignorante en esto, yo no, falto de conocimiento. Pero es una palabra muy cotidiana, pero ahora la música trae palabras asquerosas y es lo que más suena, es lo que más suena. Yo tengo 41 años, digo que estoy en la época del que dice que es mi primo J Balvin por el apellido, que soy de los tiempos de, ellos son como contemporáneos, pero yo soy de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de música cristiana porque me gusta mucho, de otro tipo de música. Soy feliz con la música de los 60, pero el éxito de la vulgaridad. Eso es disque lo que vende. Mire, hay una cosa, hombre, que yo no me canso de repetir, que aquí primero se oía música colombiana, no se volvió a oír, salvo esas que son... Nadie, belleza. Porque había una ley que obligaba por un disco extranjero poner 3 colombianos, eso lo pasaron por la galleta, pero ya no vende sino, según ellos, porque aquí nos desplazaron primero el tango, entró muy fuerte, el tango es muy bello. Muy bello. Pero entró el tango, sacó la música colombiana, ya al tango lo desplazaron los vallenatos y todo iba llegando el modernismo con vulgaridades. Aquí para dirigirse al presidente no lo bajan de hijo de tantas. Y a todo el mundo, ya eso es lo elemental que es el respeto, porque usted le puede decir ignorante siéndolo a mucha gente, porque no todos somos legos o todos sabios en uno. Usted podrá manejar muy bien la tecnología suya, la del diseño gráfico y todo, pero puede ser ignorante en manualidad. Entonces, hombre, usted es ignorante en esto, pero con respeto, porque es que no hay que remacharle la madre al tipo que... Y es eso, cuánto el hijo de tantas que no se podía decir en radio, no se podía decir en televisión. Y ahora sí se puede decir. Ya se dice abiertamente, un montón de groserías las dicen. Yo creo que los protectores del televidente deben de mantener carpetas, correos y denuncias, pero ya esas palabras ya no le pagan bolas. Ya le cuento que nos salimos del tema, Aldrin. Inicialmente aquí habían unos monitores que lo escuchaban a uno en la emisora. Si usted si no presentaba la licencia, multaban la emisora. Empezaron los brujos a vender los números de la lotería y los multaban y cerraban la emisora. ¿Qué dijeron los brujos? Yo pago la multa, porque como es un negocio tan bueno, pagan la multa. Entonces el ministerio o se cansó o ya, eso ya, la evolución. Ya se volvió normal. Esas emisoras que tienen esos chistes de doble sentido, vulgares, ramplones, pues. Entonces y eso es lo que vende, eso es lo que posesiona, entonces se ubican en los primeros lugares. Y volviendo al tema político, eso me separó a mí un poco de lo político. Yo, pues, en medio de la crisis... Aldrin, pero perdóneme que yo tengo aquí unos invitados muy especiales, ya volvemos. Hay amigos que como las tuberías de agua siempre están, aunque no las veas. EPM, 70 años juntos. Entonces volvimos otra vez, veas. Bueno, hay otro tema muy importante suyo, Aldrin, que es que usted cumplió sus primeros 6 añitos, como decía Jorge Barón. Entonces va para largo. Va para largo. Pero no le ha dicho, no le ha llamado la conciencia, oye, que la política queda más o no, o es que esto es que nace con la persona. Ahí va la cuestión. Yo me formo en diseño gráfico, pienso en publicidad y me encanta. Y la política yo la llamo un virus. Sí. A mí me inyectaron en el 2010 el virus de la política y me ha encantado. Me separo un poco de la política por las crisis, pero realmente digo, esto es un berraco virus. Esto es una enfermedad. Esto es una enfermedad que lo apasiona a uno. Pero no hay una enfermedad más grande que el periodismo. Yo conocí unos colegas que yo les doy gracias a Dios que me los haya puesto en el camino. Hablo de Roger Vélez Castaño, que yo sé que lo va a ver. Hablo de Pedro Staud de la FOM, de César Pérez Berrío, Mabel López, Juan Carlos Hurtado, que fueron los que me apoyan. Luis Fernando Ramírez, que me pegaba los madrugones con él para hacerle transmisiones. Aprendí muchísimo de ellos. Y eso me apasionó de esto. Le cogí pasión a la información, pasión a la comunicación, pasión a mostrar la otra faceta de las noticias, hacerla con respeto, con transparencia, con honestidad. Y cuando yo monté Totus me decían que no duraba mucho, duraba 2 años.
o si mucho por el impulso, porque llegó la pandemia y nos acabábamos. Yo creo que viví esa etapa. Viví la etapa de caer a raíz de la crisis personal, la crisis económica, pero hoy que cumplo 6 años, digo, pasé el punto medio de un medio de comunicación que dicen que son 5 años. Que si un medio de comunicación pasa los 5 años, ya como que se sostiene. Y el sueño mío es volver a regresar a tener otra vez los empleados. Estoy en búsqueda de hacer alianzas estratégicas para tener periodistas de campo. Ideas hay escritas por montón para generar contenidos. Ahora el tema audiovisual está muy fuerte, el tema de las redes sociales está muy fuerte. Entonces jugar con toda esa parte para la evolución de los medios de comunicación sin perder la esencia que es informar. Porque la gente también tiene mucho miedo que con las nuevas tecnologías se acaben muchos empleos, por decir algo, que hay que periodistas, porque las redes, porque entraron gente que no, como yo, que no tenemos nada que ver con noticias, no sabemos de eso. Pero eso va abriendo el espacio a todo el mundo. Todo el mundo cabe en las redes sociales y todo el mundo puede opinar, puede hacer su programa, hacer lo que quiera, que el mundo es ancho y ajeno, sobre todo ajeno decían, pero que hay campo para todo el mundo. Entonces, así como usted empezó como un juego o usted se llenó, dijo, voy de frente con esto. Pues no fue un juego, pero sí fue una estrategia. Sí. Estrategia, digamos, política, porque uno tener como agencia de publicidad con énfasis político y religioso, tener un medio de comunicación propio permite otros perfiles, tener otras adquisiciones, tener otro tipo de ingresos y perfilarse en un medio de comunicación que tiene una línea editorial. Eso le permite y que los políticos aprovechan y eso puede ser un enganche, seamos honestos. Los medios de comunicación muchas veces se mueven por el factor político. Pero vea, perdóneme, Aldrin, hay una cosa que no como que conjuga. Mire, los ateos son orgullosos y felices, yo no creo en Dios, pero que, como decía el chiste, no hay ateos aéreos, ¿no? Que son ateos, no, gracias a Dios. Eso, son ateos gracias a Dios. Pero no conjuga como muy bien la política con la religión que usted promulga y confesa y que no le da vergüenza, porque aquí, desgraciadamente, a la gente le da pena decir que cree en Dios. Usted tiene dos cosas que podrían ser como muy contrapuestas, que son la religión contrapuestas y la política. Son contrapuestas, pero son iguales. A ver, explique. Porque ambas hablan de administración, gobernanza y apoyo. El verdadero significado de la política es el servicio. Sí. Y la iglesia es servicio. Para eso crearon la política, pues, no de servir, sino para servir, dicen. La política es para servir a los demás, no servirse de los demás, que es lo que pasa muchas veces. Y la iglesia presta un servicio a los demás. Si la política y la iglesia se juntan más, en el verdadero sentido del servicio, la cosa cambia mucho. Yo decía que la iglesia y la política, los dos mundos que conozco muy bien, los diferencia una sola palabra que no se puede decir vulgarmente. Pero vamos a ponerle el ejemplo. Un político al otro le dice hijuetantas en la cara. Muchas veces en la iglesia los sacerdotes pueden pensar esa palabra, pero se la tragan. Ahí es la diferencia de la política y la iglesia. Pero ambos están formados hacia el servicio, al servicio. Yo creo que eso ha servido mucho de que yo me sostenga, de que a mí me encanta ayudar a la gente, me encanta servirle a la gente. Yo sueño tener una fundación inmensa para ayudar a mucha gente. Eso requiere muchos apoyos y cosas, apoyos políticos, apoyos eclesiales, apoyos económicos, pero realmente yo creo que eso es lo que más me motiva, que servir a través del periodismo, servir a través de la comunicación y conllevar a que la gente vaya entendiendo que la política es más servicio que servirse de la política. Y el apoyo de Dios por sobre todas las cosas. Sobre todo. Para mí, para este tierra ha sido muy grato tener de compañía a Aldrin García Balbín. Volví una melodía del apellido y el nombre de Aldrin. Y es un hombre pues que muy versado en esto de la publicidad política, el diseño gráfico y además aprendiz de sacerdote. Pero sigue siendo creyente de Dios y tratando de ayudarle a la gente con su servicio, con su noticiero, con Totus, que este año está cumpliendo 6 años. Muchísimas gracias. Este diciembre. Don Jorge, gracias a usted por invitarme a su programa, por motivarlo también a uno a seguir, porque verlo a usted haciendo estas nuevas tecnologías
motiva que estamos en lo que es. Y muchas gracias, felicitaciones, porque no todo el mundo se arriesga a hacer esto, a grabar, a no quedarse en el pasado, a no olvidarse que el periodismo es comunicar y todo lo que llegue es bienvenido. Hay que ser yo soy un sinvergüenza, amigos, sigan con nosotros. Jorge Wolf Televisión presentó Esta es mi tierra.